Saludos a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy he querido sacar un tiempo de este preciosísimo día. Es un día soleado, es un día calientito, ¿verdad? Un día sábado acá en Carolina del Norte. Digo, es sábado porque en otras zonas es domingo. De verdad que sí es un poco interesante. No aquí en Estados Unidos, pero quiero decir, ¿a qué les cuento? No, una vez viajé a Japón, son 13 horas de vuelo, pasé el año nuevo allá y regresé a Estados Unidos a celebrar el año nuevo otra vez. Bienvenidos a todos, yo les animo para que si usted conoce a una persona sabia, inteligente, prudente, respetuosa, educada, la invite para que esté con nosotros, la invite para que comparta quizás sus opiniones en este en vivo. Este es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de paz, es un tiempo de tranquilidad, es un tiempo de salud, es un tiempo de bendición. Este no es un espacio para burlas, para críticas, no es un espacio para menospreciar, pero por supuesto que nos encantaría mucho intercambiar opiniones, poder compartir las diferentes creencias espirituales y bíblicas que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Toda persona en la vida tiene alguna forma de espiritualidad, y en tanto nosotros desarrollemos esa forma, vamos a estar bien, porque la espiritualidad nos ayuda a acomodar las cosas que a veces no podemos acomodar en la vista, en el espacio temporal. Entonces, nuevamente, este es Milton Alonso Granados. Yo quisiera animarles para que compartan. Voy a tratar de, en una forma general, no voy a ser muy específico, porque les voy a confesar, estoy escribiendo un libro que se llama el Hijo de Dios Eterno y Cristo a través de los tiempos y las civilizaciones. Entonces, más o menos enfoca qué es o cuál ha sido la obra de Cristo a través de las edades, ¿sí? La Biblia dice que Cristo estuvo en los profetas. También la Biblia dice que Moisés escogió los sufrimientos de Cristo antes de escoger los beneficios de vivir en la casa del faraón como príncipe. Bueno, la Biblia dice muchas cosas interesantes. También hay otros libros que no vamos a hacer una mezcla muy grande de libros, porque hay libros espirituales y respetados como divinos, no solamente acá en cualquier país de nosotros, ¿sí? Escuchaba que en Brasil y otros lugares, pues hay grupos de estudio que estudian lo que era la religión egipcia y qué influencia tuvo la religión egipcia. Y a mí me encanta leer y estudiar para saber cuál fue el impacto que tuvieron las diferentes creencias a través de las civilizaciones, ¿sí? Porque hubo un tiempo en que Jesús, el Cristo, como nosotros lo hemos escuchado, pues no era una influencia, porque no se había manifestado de la forma que se había manifestado, ¿verdad? Ni se había dado a conocer como se había dado a conocer al mundo gentil. Entonces, antes de eso hubieron otras influencias poderosísimas que nosotros, de hecho, creo que en el libro de los Hechos dice que hubieron Cristos que se manifestaron y que hicieron señales y que hicieron prodigios antes de Jesús, pero dicen Hechos que no eran el Cristo esperado, no eran el último Cristo, ¿verdad? Que se esperaba para la iglesia cristiana. Así es que hay algo muy lindo en la Biblia. Como dije, mi nombre es Milton Alonso Granados. Vine a la edad de 11 años al Evangelio. No vine, casi que me arrastró mi mamá, ¿verdad? Me arrastró mi mamá, me llevó a la iglesia y pusieron la película que se llama El Infierno. Y esa película, le cuento que me asustó de una forma tal que yo me convertí ese día. Yo dije, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero padecer, yo no quiero sufrir esos tormentos eternos.
Así es que, en breve, así es como yo vine al Evangelio a la edad de 11 años. Eso fue en el año 1981, ¿verdad? Así es que imagínense. Este, en el año 1984 ya servía como líder de jóvenes. En el año 1989 ya era líder, ya era pastor ordenado en la Iglesia de Dios Pentecostal en Costa Rica. Y ya después de eso, en el 2001, predicaba en iglesias, iba a la radio, iba a la televisión y bueno, muchas cosas lindas, ¿verdad? Después estuve predicando en los Estados Unidos, en varios lugares, varios estados. Estuve en New Orleans, estuve en New York, New Jersey, estuve en Maryland, Washington, Virginia, en muchos lugares. Y hoy por hoy, pues, estoy viviendo en Carolina del Norte, Estados Unidos, que es de donde estoy transmitiendo en vivo. Les animo a todos, si ustedes son personas que déjenme ver, porque todavía estoy aprendiendo aquí a usar esto. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, saludos a Rita Rodríguez, a Marvin, a Vicente Colocho, a Pedro Carrillo, a Martín, Ramona, Carlos, a todos aquellos que se están uniendo. Es muy importante. Yo soy de las personas muy detallistas, así es que voy a estar viendo los nombres, y sobre todo voy a estar viendo si hay algún mensaje que sea necesario responder. Yo le invito para que ustedes de alguna manera se suscriba y se agregue a este en vivo. Por cierto, quiero decirles que, déjenme ver si me alejo un poquitito la pantalla. Doy la vuelta, me disculpan. Quiero decirles que acá lo tengo. Quiero decirles que estos dos libros, en español y en inglés, están disponibles. Este se llama El reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó. Y este se llama, de igual manera, solamente que está en inglés, The Rest of God, Entering the Perfect Day, the Day that Never Ended. Amados, si usted tiene una persona mayor, una persona que ya esté retirada, este es el libro perfecto. ¿Por qué es el libro perfecto? Porque es un libro espiritual. Es un libro que si la persona es adventista, sabatista, católico, evangélico, mormón, si es trinitario, unicitario, si es budista, hinduista, panteísta, no importa cuál sea la creencia, estoy seguro que los principios espirituales acá descritos en el reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó, le van a ser de mucha bendición. El reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó, es un libro que comenzó a ser escrito. Yo lo comencé a escribir como notas para mi misma persona, porque yo quería entender de qué se trata el evangelio, cuál es la paz. Sí, cuando Jesús dice mi paz os dejo, mi paz os doy, cuando habla de ríos de abundancia, que saltará una fuente para vida eterna, entonces yo decía, yo quiero entender esto, yo quiero saber esto, pero yo quiero experimentarlo, y no solo eso, sino que yo quiero llevarlo a otras personas. Así es como el reposo de Dios se comenzó a escribir cuando yo estaba muy jovencito. Sí, allá en el barrio fui uno de los primeros que logró conseguir un día una computadora, y entonces yo pues ahí escribía, ¿verdad? Primero escribía en cuaderno, en papeles, hacía notas, pero luego comencé a hacer un archivo, y por fin, cerca de un año hace, este libro fue publicado y está disponible en Amazon, está disponible en eBay, está disponible en Google, está disponible en cualquier lugar. Si usted va a cualquier tienda o biblioteca grande en su país, inclusive ellos pueden imprimirlo. A Dios gracias, he visto que este libro se ha vendido mucho en Inglaterra, la versión en inglés, y en Estados Unidos, y yo desearía que en Latinoamérica también ustedes puedan conocer el contenido de este libro, porque es muy, pero muy importante, el reposo de Dios. Un día quizá hablemos del contenido de este libro, que es maravilloso. Por cierto, en YouTube, si usted va ahí a YouTube y pone Evangelio Eterno 767, ahí le va a llevar a los videos. Ahí van a estar, hay una sección que se llama El reposo de Dios, hay otra sección que se llama Gracia y Fe, hay otra sección que se llama Mitología y Fe. Hay muchas secciones muy importantes, hay muchas secciones. Hay otra que se llama El Evangelio Eterno. Entonces hay muchas cosas bonitas que usted puede mirar ahí. Saludos, Rosa Carranza, saludos, Sexy Mango 28, María Luna, Alicia Rodríguez,
María Andrade, es un gusto. Mi nombre es Milton Alonso Granados, Senior. Mi hijo también se llama Milton Alonso Granados. Y mi otro hijo se llama Jordan Yamil Granados. Les hablo acá desde Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos. Me encantaría mucho conocerles, me encantaría mucho que participaran también con preguntas, con respuestas, y quizá en algún momento agregándose a un en vivo, ¿verdad? No es mi interés que se meta mucha gente, porque si no se entiende primero de qué es lo que uno quiere hablar, pues la gente se puede confundir. Y yo hoy quisiera hablarles sobre el Cristo a través de los tiempos, el Cristo a través de las civilizaciones, el Cristo en la vida de David, el Cristo en la vida de Isaías, el Cristo en la vida de Ezequías, el Cristo en la vida de Ciro, el rey gentil persa, el Cristo manifestado en Jesús, el Cristo que se ha manifestado en muchos de nosotros, fuera o dentro de la iglesia evangélica. Hemos tenido una experiencia transformadora, renovadora, que ha cambiado nuestra vida, y esa ha sido obra del Cristo. Así es que muchas veces no entendemos de qué se trata, o entendemos una parte y está bien, excelente, ¿verdad? La Biblia dice que para que seáis llenos de todo conocimiento del Hijo de Dios, sí, para que seáis llenos del conocimiento del Hijo de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, yo decía, para yo ser lleno de la plenitud de Dios, tengo que entender qué es esto del Hijo de Dios, qué es esto del Cristo, qué es esto del enviado, qué es esto del ungido. Y por supuesto uno primeramente va al Nuevo Testamento. Uno dice que será más fácil aquí, el Antiguo o Nuevo Testamento, para entender esto. Y usualmente toda persona, creyente o no creyente, pues comienza investigando la Biblia a través de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y se va profundizando. Luego uno pasa por ahí a las cartas de Pablo y como que se rea un poquito, ¿verdad? El caso mío, yo dije, no, voy a irme para el Antiguo Testamento, mejor a comenzar desde atrás. Iba muy emocionado de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Levíticos, ya comencé a ver leyes, Éxodo, mandamientos, y de ahí para adelante un poco, pero ahí va. Así es que bueno, qué dicha cuando uno tiene una idea, un panorama general de la Biblia. Pero hay muchas cositas que a veces uno no se da cuenta. Y por eso estoy escribiendo el libro, que espero publicar pronto, que se llama El Cristo Eterno de Dios, o el misterio del Hijo Eterno y el Cristo a través de los tiempos. El misterio del Hijo Eterno y el Cristo a través de los tiempos. Es un tema precioso, precioso. Ayer en el grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp que tenemos, principalmente donde hay algunos amigos de su servidor, Milton Alonso Granados. Les compartí 7 páginas que tienen que ver precisamente con el Cristo manifestado en la vida de el Cristo, o el Mesías manifestado en la vida de Ciro, el rey gentil persa. Yo no sé si usted ha oído esto, no sé si alguna vez ha oído cómo Cristo fue manifestado en forma de Mesías en la vida de Ciro, el rey persa. Hace muchos años anterior a Jesús hubo una manifestación de este tipo, gloriosa para el pueblo de Israel, y muchas veces no nos damos cuenta de que la Biblia va más allá, tiene aspectos increíbles, gloriosos, tiene aspectos interesantes que muchas veces no entendemos. Hoy mucha gente, no digo que pierdan el tiempo, pero se la pasan peleando con la Trinidad, si es Trinidad, si no es Trinidad, si Jesús es Dios, si Jesús es hombre, si Jesús es tantas cosas, ¿verdad? Si se debe decir Jesús o Yeshua, si se debe decir Yeshua o Yahushua. Entonces hoy la gente se entretiene en cosas que son interesantes, pero no son aplicativas. ¿Qué es algo aplicativo? Algo aplicativo es algo que me renueva, que me transforma, que me impacta, que me cambia mi ser interno, que me mejora en muchas maneras,
Entonces es importante en ese sentido nosotros conocer cosas que sean aplicativas, que puedan ayudarnos a ser mejor y poder ser mejor en nuestra familia, en nuestra sociedad. Revisión. Déjenme ver, voy a buscarles aquí, leerles un poquitito sobre Ciro. Para los que gusten, Ciro es historia, pero Ciro impactó la vida de Jerusalén. Ciro cumplió con todas las profecías referentes al Mesías de la época. Yo he estado mirando, revisando, comparando en la Biblia, viendo los originales hebreos, las palabras griegas, los significados, las condiciones, lo que tenía que hacer o no el Mesías para poder ser Mesías. Y han habido Mesías enviados de Dios a través de los tiempos. ¿Sí? Usted puede ser un Mesías, usted puede ser un Cristo, claro que sí. A los cristianos se les llamó Cristos, que es una palabra griega que significa pequeño Cristo o seguidor de Cristo. Así es que, amados, qué bueno. Hablamos de ser Cristo como una influencia positiva en la sociedad. Hablamos de ser Cristo como una persona que no solamente es capaz de renovar, transformar su vida, sino que es capaz de poder ayudar a otros. Eso es ser Cristos pequeños o Cristos. El mejor de los días a todos: Alfredo Montes, Briana, Santos Zavala, Pedro, Julián Alcantar. Donde quiera que me saluden, lo mejor de lo mejor en este día. Quiero decirles que quizá conozca algunos de sus países. He tenido la dicha de viajar. No he estado en Sudamérica todavía. He estado en Centroamérica, he estado en México, he estado en Europa, he estado en Asia. He estado en muchos lugares. Pero en cuanto a Sudamérica, lo que es mucha gente linda que yo tengo, conozco amigos míos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Brasil, y otras maravillosas naciones de ahí, Uruguay, Argentina, no conozco todos esos lugares. Pero lo importante aquí es que podamos, así como uno conoce su barrio, conoce su ciudad, también poder conocer principios espirituales que puedan ser útiles, que puedan ser renovadores, transformadores en nuestra vida. Y para tomar una referencia importante es hablar de Cristo, porque muchos de ustedes, cuando hablamos de Cristo, entienden, tienen una base para entender de qué estamos hablando. Por cierto, yo puse ahí como pregunta, ¿qué es o quién es el Cristo? Si usted puede responder eso, sería muy importante saber quién es el Cristo. ¿Quién tú crees que es Cristo o el Cristo? ¿De dónde nace esa palabra? ¿Qué significado tiene? ¿Y por qué Pedro dice que Cristo estaba en los profetas? Sí, Cristo estaba en los profetas, pero uno dice, pero es que Cristo comenzó a ser en Jesús. Antes de Jesús no hay Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el único Mesías. Y entonces, ¿cómo Cristo estaba en los profetas? ¿Cómo Cristo estaba en Moisés? ¿Qué significa eso? Bueno, para aquellos que les gusta o que están en la capacidad de querer aprender, de ir más allá, porque por supuesto la Biblia dice que todos pasamos por un proceso de niñez, todos pasamos por un proceso de madurez, y muchos cuando hemos estado en el proceso de niñez no podemos tomar alimentos sólidos, tenemos que quedarnos con la lechita, porque si usted le da a un niño un bistec, le da algo fuerte, pues lo va a matar, ¿verdad? Entonces en el caso de el cristianismo, de la fe, de la espiritualidad, todo va en un proceso progresivo de crecimiento, que no es correcto adelantarse tratando de entender algo que uno no tiene la capacidad. Recordemos que Jesús habló con sus discípulos y dice, muchas cosas yo tengo que decirles, pero en este momento ustedes no tienen la capacidad, ustedes no pueden entender. Entonces,
vendrá el Consolador y el Consolador les recordará y les enseñará todas las cosas. Entonces es muy importante, sí, es muy importante tener esto en cuanto al proceso de crecimiento, porque si usted está aquí quizá y usted dice, bueno, yo tengo, no sé, medio año que me convertí, tengo 2 años de convertido, quizá no debería estar oyendo o no debería oír este tema porque lo puede confundir. Y Pablo dice que Dios nos llamó a aclarar. Sí, Dios es un Dios de paz. Entonces no es cuestión de confundir, sino es cuestión de aclarar, de ampliar los horizontes, de entender muchas de aquellas cosas que no hemos entendido y que queremos entender. Preguntas respuestas que han permanecido ocultas a nuestras vidas. Entonces hay muchos temas aquí. Resulta que está lo que se llama la profecía interdimensional, pero como les dije en el grupo de WhatsApp, les compartí el último tema que estaba revisando. Es un tema corto que se llama Ciro, el Cristo persa, o Ciro, el Cristo persa, el Cristo gentil persa de Dios. Voy a leerles un poquitito, si usted gusta, está ahí. Sobre todo haga pregunta de lo que usted está oyendo. Espero que lo logre entender. Mi reto es simplificar, o sea, poner un tema que quizás sea muy profundo, hacerlo muy simple y sencillo para que todos podamos entenderlo. He visto grupos donde las personas que participan utilizan un español muy avanzado y, como dicen por ahí en mi país, utilizan palabras de domingo que a veces uno dice, bueno, pues ¿qué querrá decir eso? ¿Verdad? Hay otros grupos que pues ya hablan en hebreo y está bien, excelente, ¿verdad? Y uno también a veces dice, ¿qué querrá decir eso? Pero en este caso, pues aquí no es mi intención ni hablarles en hebreo, ni tampoco hablarles en un español muy profundo, sino más bien simplificar. Les voy a leer esta página por aquí para ver si hay alguna pregunta. Yo les animo para que participen, para que también compartan el enlace. El tema es Ciro, el Cristo gentil persa. Uno se puede imaginar que Dios utiliza a un Cristo en su época, pero que iba a ser un Cristo judío. ¿Por qué? Porque usualmente el pueblo judío era muy exclusivo. El judío no se sentaba con un gentil, no compartía con un gentil. Para que un gentil se sentara a la mesa con un judío tenía que circuncidarse, tenía que aceptar la ley de Moisés sobre sí, porque si no, bueno, un judío era como dice Apocalipsis, ¿verdad? Los perros estarán fuera. Era como un animal. Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, he venido a las ovejas de Israel y no a darle la comida a los perrillos o a los perros, porque eso éramos de alguna manera en aquel tiempo, no calificábamos. Es más, se dice que bajo la creencia judía el gentil no tenía alma, eran animales puros, sin alma. No eran candidatos a salvación de ningún tipo, porque Dios solamente había escogido a un pueblo, al pueblo judío, y con ese pueblo era el pueblo que iba a reinar y se iba a glorificar. Entonces los gentiles ni eran hijos de Dios, ni tampoco tenían alma. Sí, yo creo que los animalitos tienen alma, ¿verdad? Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Pero para los judíos, aquellos que no eran judíos no tenían alma. Y bueno, para poder sentarse con ellos tenían que los gentiles aceptar la ley de Moisés, tenían que circuncidarse y tenían que cumplir con todas las cosas. Y aún así, habían judíos de primera, segunda y tercera clase. Los judíos que vivían cerca del templo era como un anillo. Ese era el anillo más santo. Los que estaban ahí eran los más santos, los más puros, los maestros, los líderes religiosos. Los que estaban en Judea ya eran menos santos. Los que estaban en Samaria ya estaban más peor, ¿verdad? Dijo alguien por ahí. De tal manera que no solamente era por la zona donde uno vivía,
sino también, pues si un gentil se había hecho judío, ese no calificaba, ¿verdad? Iba como de cuarta, quinta categoría, aunque hubiera aceptado la ley, porque así era la forma en que se calificaba al gentil dentro del pueblo judío. Así fueron enseñados. No estoy criticando al pueblo judío, ni sus prácticas, ni sus enseñanzas. Así fueron enseñados. Pero quiero decir, ¿cómo pasar o cómo entender un pueblo judío que solamente entre ellos y entre las zonas eran los más santos, los de Jerusalén, Judea, y ya los de Samaria no? Por eso a Jesús le dicen, ¿acaso de, cómo fue? ¿Acaso de Nazaret es? ¿Qué dicen? ¿Ha salido algo bueno? Porque Jesús era de Nazaret y no estaba en el círculo de Jerusalén ni de Judea, sino que estaba en una parte ya medio gentil, nacido en una parte donde en otro tiempo había sido un cementerio que para los judíos era algo inmundo, un cementerio, y menos edificar una ciudad sobre un cementerio. Entonces, bueno, Jesús nació por ahí y por eso no era muy bien calificado. Pero bueno, mis amados, Ciro, el Cristo gentil persa, ¿cómo poder entender que no solamente Ciro no era judío, sino que Dios dijera, este va a ser mi pastor, este va a ser mi Cristo, este va a ser mi Rey de Reyes, porque así le nombró Dios? ¡Wow! Yo no sé usted, pero para mí es impactante poder mirar esto en la Biblia y darme cuenta cómo Dios hace como Él quiere, según la escritura profética, y cómo existe también la escritura profética multidimensional que se cumplió en aquel tiempo, que se cumplió también a través del tiempo y que se viene a cumplir en Jesús, en el apóstol Pablo y en nuestras vidas también, como Cristos o como seres de luz iluminados de Dios. Y ahora, ni para qué hablar de que Cristo también fue manifestado en otras culturas y en otros tiempos, pero ya eso nos saldríamos un poco de la Biblia. Hoy yo les invito para que miremos en la Biblia y para que usted deje ahí su inquietud, deje su pregunta, y quizá más adelante en algún en vivo que podamos hacer usted quiera participar, subir y dar su opinión con respecto a este y otros temas que podríamos estar compartiendo. Nuevamente, para aquellos que están y no me conocen, mi nombre es Milton Alonso Granados. Puede encontrar la página del Evangelio Eterno 767 en YouTube. También puede encontrar la página en Facebook, Evangelio Eterno 767. Y puede encontrar la página en Instagram, en X. Puede encontrarnos, por supuesto, acá en TikTok, en Likee. Hay diferentes plataformas donde usted puede encontrar material sobre el Evangelio Eterno 767 y tener una idea clara qué significa Evangelio Eterno. Porque cuando hablamos de Evangelio Eterno, que es una marca registrada acá en los Estados Unidos como una organización sin fines de lucro, estamos hablando de, no estamos hablando de la iglesia de los adventistas, ¿sí? No estamos hablando de mormones ni de ninguna otra religión. Más bien estamos hablando de la fe, de la espiritualidad, de lo que es la eternidad, la profecía bíblica y cómo se cumplió a través de los tiempos. Listo, amados, saludos Ida. Algunas personas les conozco, otras me parece conocerles. Saludos Obel, saludos María Hernández, Rosarito, Francia Gil, bienvenidos. Les animo para que permanezcan acá un rato durante toda la transmisión. Quizá no sea mucho tiempo que tarde acá. Hoy quiero hablar sobre el tema Ciro, el Cristo gentil persa, el Cristo gentil de Dios persa. También, amados, les invité para que busquen, si no lo han hecho, este libro, que es un libro maravilloso. Está en español, El reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó, y está en inglés, The Rest of God, Entering the Perfect Day, the Day that never ended, by Milton Alonso Granados.
Estoy en el proceso de terminar de editar, escribir y publicar este otro libro. No estaba interesado en escribir montones de libros, sino más bien temas que sean necesarios, porque si yo les hablo a ustedes de un tema que ya se ha oído mucho, que usted lo sabe, que en cualquier parte lo escucha, pues ¿para qué lo voy a escribir si ya eso se habla? Pero hablar de Cristo a través de los tiempos no es un tema muy conocido, y por eso me encantaría que ustedes escuchen este tema. Sagitario, bienvenido. Carlos Mercado, Teresa Muñoz, Teresita, bendiciones. Maye, Juan Pérez, Noel Castañeda, Francia Gil, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos sus inquietudes, sus consultas, sus preguntas. Pueden tener toda la libertad en preguntar. La persona que está aquí ante ustedes pues no es una persona perfecta. Por la fe y posicionalmente sí puedo decir soy perfecto, ¿verdad? A través del lente y los ojos de la fe, pero humanamente no. Somos parte de este Adán que estamos en esta tierra y que todavía tropezamos, caemos, cometemos errores. Así es que no pretendo, aunque pueda tener títulos teológicos y todo eso, presentarme aquí como una persona mejor que nadie. Ciro, Leo, el Cristo persa escogido de Dios. Vamos a ver si podemos hacer esto. ¿En qué sentido fue Ciro un Cristo ungido de Dios para Israel? Leo, la figura de Ciro el Grande, porque así se le llamó, Ciro el Grande, como un Cristo ungido o Mesías, es una interpretación teológica que encuentra sus raíces en la narrativa bíblica, específicamente en el libro de Isaías. Según la traducción judía y cristiana, según la tradición judía y cristiana, Ciro, rey de Persia, fue instrumental divino en el cumplimiento de las profecías bíblicas al liberar, ¿qué hizo Ciro? Al liberar a los judíos en cautiverio y permitir que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo después del exilio babilónico. Imagínense ustedes, los judíos son tomados, hay una guerra, son esclavizados y por decenas de años, pensando que muchos de sus familiares murieron en esa guerra y que están esclavizados y viven en un lugar donde ellos fueron llevados a la fuerza. Imagínense la guerra de Rusia y de Ucrania ahora, por ejemplo, ¿no? Para darle una idea, que muchas personas son tomadas de un lugar y se las llevan a vivir a otro lugar. Tienen que dejar su casa, tienen que dejar familiares muertos de camino y todo eso. Qué duro debe de ser. Pero los judíos oraban, pedían, clamaban, intercedían, deseaban y anhelaban que un día ellos pudieran regresar a su tierra. Y entonces ellos oraban porque la salvación, porque el brazo poderoso de Dios se manifestara sobre su pueblo, sobre su vida. Y ellos un día pudieran regresar y seguir su cultura, sus costumbres, su adoración en el templo y poder hacer todas aquellas cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer. Reedificar las ruinas que había provocado, la forma en que había quedado todo este lugar después de la guerra, porque el templo había sido destruido, los muros, las casas, la gente muerta, llevados esclavizados, y entonces por decenas de años ellos vivían en otro lugar y anhelaban volver. Claro, ellos comienzan a clamar para que Dios envíe a un ungido, a un Cristo que reconstruya el templo, que los salve, que los liberte, que los lleve nuevamente a su tierra, a la tierra prometida. A ver si me estoy entendiendo, si me estoy dando a entender. En ese sentido, entonces, viene una profecía que está escrita en Isaías. Y aquí es donde entramos a hablar de Ciro el Grande, el rey persa, llamado en Isaías mi pastor, porque dice: a todo lo que yo lo envíe, eso hará, y delante de él abriré caminos, y romperé cerrojos, etcétera, etcétera. Quizás esos pasajes usted los haya oído aplicados a Jesús, pero en este caso, el pasaje directamente aplicado en el tiempo estaba hablando de Ciro.
un rey gentil, persa, que Dios habría de usar para liberar a Jerusalén, para reconstruir el templo. La designación de Ciro como ungido destaca su papel providencial en la historia de Israel. Aunque no era judío, Ciro fue embestido de autoridad y fue un enlace de salvación y liberación entre Dios y su pueblo. Sí, Ciro vino a ser un instrumento, un mediador, alguien que Dios utilizaría para llevar a cabo su palabra y cumplir el propósito de restaurar, de redimir, de salvar. Salvar significa liberar, de salvar de la esclavitud al pueblo de Israel. La política de tolerancia religiosa de Ciro y el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra y restaurar su culto son vistos como evidencia del cumplimiento de su papel como Mesías de Dios para su época. Recordemos que Mesías es un enviado y un Mesías tenía que ser ¿qué? Tenía que ser ungido por Dios. Y Ciro, si usted lee en Isaías 45, dice que él sería mi Cristo o mi ungido, por medio del cual Dios ejecutaría su palabra de salvación para su pueblo. ¿Quién fue el siervo ungido del Señor? Bueno, si vamos a Isaías, es un poquito interesante porque el siervo del Señor es aplicado a Isaías, es aplicado al pueblo de Israel, es aplicado a Ciro, es aplicado a Ezequías, es aplicado a Jesús. Entonces uno dice, wow, qué interesante, ¿cómo es esto? ¿Quién es el siervo del Señor? Del cual habla el libro de Isaías. El que nosotros conocemos como el siervo sufriente, aquel que daría su vida por el pueblo para redimirlo. Entonces es un pasaje profético multidimensional. Quizá usted no esté familiarizado con el término multidimensional, pero esto quiere decir que tuvo un cumplimiento en la época que fue dicha aquella profecía, que tiene un cumplimiento que es interpretado históricamente de acuerdo al lente de la fe, de acuerdo a la experiencia o al conocimiento de la persona que lee la palabra, de tal manera que para muchos se cumplió, para otros se sigue cumpliendo, etcétera, etcétera. Saludos a todos: Sergio López Frías, Juan García, Carmen Fajardo, Antonio Michel, Francia Gil. Les invito para que permanezcan atentos, para que pregunten si tienen alguna duda. Luego del en vivo yo voy a estar revisando, si se me fue por ahí alguna pregunta o inquietud, se las voy a contestar. Nuevamente, mi nombre es Milton Alonso Granados. Mi formación básica ha sido una formación cristiana. Conocí el Evangelio, como les contaba, en el año 1981. En el año 1984 servía como líder de jóvenes en mi iglesia. En el año 1989 servía como pastor. Ya en ese año era pastor ordenado. Serví como líder distrital de grupo, o sea, líder de pastores. Y Dios me dio la dicha también de comenzar a escribir. Hay un libro publicado que se llama El reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó. No es un libro religioso, es un libro espiritual que puede leerlo tanto el adventista como el católico, el evangélico, el mormón, puede leerlo también el hinduista, el budista, quien sea. Su forma de fe es un libro espiritual que va a contribuir con principios de fe, con principios aplicativos que les va a ayudar a poder adquirir, vivir y experimentar el reposo de Dios. La paz perfecta, sí, aquello que en la Biblia se llama el doble shalom. Shalom, shalom significa la paz perfecta. Y en Isaías 26 habla de la paz perfecta, el shalom, shalom. Bueno, vamos a ver si algunas personas quieran subir, dar aquí un par de minutos, ¿verdad? Porque hay mucho que leer acá. Vamos a invitar a algunas personas que quizá quieran subir. Saludos a Ondino Montes 15. Lo mejor de lo mejor en este día para su vida, amado, y para cada uno de ustedes. Quienes no me conocen, nuevamente, mi nombre es Milton Alonso Granados.
y transmito acá desde Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos. Sigo leyendo entonces sobre quién fue el siervo ungido del Señor. Según la Biblia, según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Según nosotros, a cualquier creyente, cualquier católico, le dicen quién fue el siervo sufriente del Señor y decimos, fue Jesús, porque Él padeció, porque Él sufrió. Pero si le preguntamos a un judío ortodoxo, o a un judío mesiánico, va a decir, bueno, pues el siervo del Señor es Israel, ahí está en la Biblia, léalo. O si hablamos de un mesiánico, va a decir, bueno, ese es el Mesías que habrá de venir. Si hablamos a un preterista, va a decir, fue Jesús de Nazaret. Y así sucesivamente, hay muchos puntos de vista, y todos están en lo correcto, todos están bien. Les digo que todos están bien porque hay gente que dice, Milton, pero es que a veces usted va para arriba, va para abajo, va como quien no se sabe si va a meter el gol para aquel lado, ¿verdad? Como que se cambia camiseta y entonces a veces va con nosotros y a veces no va con nosotros. De lo que hablo aquí no es de ponerse la camiseta de un equipo o de una religión, o de un grupo, o tratar de quedarle bien a algunas personas, sino más bien de hablar con amplitud acerca del significado bíblico, de los principios espirituales y de la aplicación de la palabra, no en base a una religión, no en base a una creencia, no en base a lo que mis amigos y mis amigas puedan creer, sino en base a la realidad de las cosas. A veces ser sincero y ser abierto es un poco problemático. ¿Por qué? Porque cuesta mucho calzar, ¿sí? Alguien dice, hermano, me gustó lo que dijo, pero es que lo que dijo el otro día no. Y entonces, cuando uno trata de acomodar la enseñanza para quedarle bien a la gente, es muy lindo porque hay un montón de gente que le pone me gusta y esto y lo otro. Pero cuando usted acomoda o no acomoda, sino más bien transmite una verdad conforme a los diferentes cumplimientos, a las diferentes interpretaciones, pues ahí uno como que se pone a pensar, no sé, porque yo creo así y el hermano lo está diciendo de otra manera, ¿verdad? Entonces a veces es un poquito complicado, pero bueno, amados, así es la vida. A veces usted encuentra en vivo donde hablan tanta burrada, lo digo con todo el respeto, y la gente se agrega y la gente quiere participar, y a veces usted encuentra un en vivo que es centrado, que usa la razón como un medio explicativo, y la gente pues no le da mucho, ¿verdad? Así somos nosotros a veces, no todo, ¿verdad? Yo prefiero una palabra bien explicada, bien expuesta. Cuando yo escucho un maestro, como pastor, cuando yo iba a las reuniones pastorales, había un muchacho que, como maestro, él se paraba y daba la explicación de un pasaje bíblico. Yo me quedaba con la boca abierta. Yo decía, wow, qué manera de explicar la Biblia. Y a mí se me pasaba una hora rapidísimo. En cambio, los otros pastores que estaban en la reunión pastoral, unos bostezaban, otros salían, otros iban a comer algo. A nadie le interesaba. A la gente lo que le interesaba era no sé, la euforia, el grito, levantar las manos, hablar en lenguas, todas estas cosas, ¿verdad? Que no critico eso, pero quiero decir, a veces somos muy emocionales. Allá en mi país, en la región de Guanacaste, recuerdo que en aquel tiempo, en aquellos años, habían predicadores muy estrictos en cuanto a las normas de conducta. Por ejemplo, una vez llegó un pastor, había una reunión pastoral en la iglesia local donde yo pastoreaba, y ahí se quedaban porque era una convención. Y alguien me tocó la puerta de la casa y yo salí. Eran unos calores terribles allá en Guapiles, Limón, Costa Rica, ¿verdad? Era uno sudando a cada rato, no paraba de sudar. Y ese día salí yo en camiseta, así una camisetita así sin mangas. Y el hermano me dijo, varón, ¿cómo hace usted para dar tan mal testimonio? ¿No sabía usted que es pecado andar así? Usted es un ministro, tiene que ser ejemplo. Y yo estaba en mi casa, ni siquiera había salido al corredor, estaba en mi casa. Y luego me di cuenta que la misión a la que yo pertenecía, en algunas regiones eran súper estrictos, de tal manera que ellos inclusive se bañaban con ropa interior.
para ellos era un pecado bañarse uno, como que usted diga, me va a quitar todo y me va a abonar. No, 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 no. No, tenía que permanecer con alguna ropita y yo no sé cómo harían, ¿verdad? La verdad que honestamente no lo sé. No lo sé. Pero cuando uno, conforme al tiempo, va adquiriendo más amplitud en cuanto a las cosas espirituales, a los conceptos bíblicos, a las enseñanzas, diferentes enseñanzas que hay. Bueno, por ahí yo no sé, trato de invitar ahí a quien quiera participar para que un par de minutos hablen. Quiero, por supuesto, déjeme ver cómo le hago, porque la verdad que no sé. Por acá el sistema me pone algunas personas que pueden participar si gustan, y no estoy seguro si será que mi celular o aquí no me está dejando, pero bueno. Sigo entonces aquí. ¿Quién fue siervo ungido del Señor? Estamos hablando del tema sobre Ciro, el Cristo persa, o el Cristo gentil persa, escogido por Dios para salvación de Israel. Y dijimos que algunas de las condiciones para ser un Cristo: tenía que estar ungido por Dios, tenía que haber sido llamado por Dios, profetizado por Dios, y tenía que cumplir de alguna manera con la restauración de Jerusalén y de su templo. Tenía que salvar al pueblo, y en este caso hablamos de una salvación de esclavitud. Jerusalén había sido tomado esclavo, habían sido llevados por los babilonios a esclavitud, y cuando Ciro se impone ante el reino babilonio o babilónico, lo primero que hace Ciro es, como Cristo ungido de Dios, llamado a ser pastor y rey de reyes, Ciro el Grande, conocido también como el Salvador del mundo conocido en aquel tiempo, por supuesto. Dios lo escogió, y muchas veces nosotros no se nos habla de Ciro, ni lo que hizo Ciro, ni cómo él fue un Cristo. Entonces leo, ¿quién fue el siervo ungido del Señor? Estábamos diciendo que el siervo del Señor en varios contextos puede ser, depende a quien usted le pregunte. Para un judío ortodoxo dice: el siervo es Israel. Israel fue llamado a ser luz a las naciones. O si habla con un judío mesiánico, va a decir: es el Mesías que habrá de venir. Si habla para un cristiano, va a decir: es Jesús de Nazaret. Entonces depende con quien hable. Si habla conmigo, pues le voy a decir: el siervo del Señor es muchos, porque esa palabra se cumplió en este y en este. Y eso es lo que vamos a ver ahorita precisamente, ¿verdad? Saludos Ramón Chávez, saludos Henry Alfaro, saludos Juanco Mergaza, saludos Francia. Les invito a todos para que permanezcan, para que compartan. El tema de hoy es Ciro, el Cristo persa, ungido de Dios para salvación de Israel. Este es un tema que no es muy conocido, y pues yo les invito para que permanezcan ahí, para que compartan el vivo, para que participen, para que pregunten, y para que en algún momento se unan también, ¿verdad? Se puedan unir, se puedan subir y participar y dar su punto de vista. Estoy comentándoles un tema que está escrito. Si ustedes, escuchen, si ustedes me ponen ahí su nombre, con gusto, y piden este material, yo se los puedo enviar. Son 7 páginas. El libro en sí son más de 300 páginas, pero hoy estoy hablando de una pequeña parte que es llamada Ciro, el Cristo gentil, escogido de Dios, o el Cristo persa, escogido de Dios para la salvación de Israel. Entonces, si usted gusta este material, tenerlo, revisarlo, leerlo, estudiarlo, con muchísimo gusto. Es parte de un material que será próximamente publicado por su servidor Milton Alonso Granados. En el contexto más amplio de la escritura profética, siervo del Señor es una figura compleja y multifacética. En algunos pasajes hace referencia a un individuo que sufrirá por causa del pueblo, como en Isaías 53. En otros textos, la escritura personifica a Israel como su instrumento de bien. O sea, Israel es el siervo del Señor en otros textos. En otros pasajes, la escritura personifica a Israel como su instrumento de bien. De modo que la identidad del siervo del Señor varía según el enfoque profético, el tiempo y la interpretación. Pero en el caso de Ciro, su rol como pastor y rey de reyes está claramente enmarcado por su misión mesiánica de liberador y restaurador. La historia de Ciro y su relación con Israel es un ejemplo de cómo las diferentes culturas interpretan, rechazan o validan
los eventos históricos a través de la lente de la fe. La figura de Ciro como el Cristo escogido de Dios para su época demuestra a todo aquel que quiere ver la plenitud de un propósito que trasciende las fronteras nacionales y religiosas. Sí digo todo aquel que quiera ver, porque si uno se encierra y dice, no, ni siquiera el título me gusta, ¿cómo que Ciro Cristo? No me gusta. Entonces, no, es que lo que yo encierro en Cristo es solamente Israel, Jesús, Jerusalén, y entonces, pues no vamos a ver más allá de lo que hemos aprendido. No estoy diciendo que lo que usted haya aprendido está incorrecto, estoy diciendo que usted puede ampliar ese conocimiento y llevarlo más allá, expandirlo de tal manera que pueda ver la gloria de Dios, si así quiere verlo, a través de los diferentes tiempos, épocas, las diferentes profecías y los diferentes manifestaciones que han habido cuando ha habido un pueblo sufrido, un pueblo que pide, que clama por la intervención, por la gracia y misericordia, ¿verdad? Todos nosotros alguna vez hemos pasado por tiempos difíciles, hemos anhelado la respuesta de Dios y muchos han obtenido esa respuesta. Y entonces, ¿qué decimos? Es la obra de Dios. Ha sido el amor de Dios sobre mi vida y adjudicamos eso al Cristo, aquel que viene a traer una solución de salud, de paz mental, a una solución familiar, etc. Continuando. Bueno, saludos a Carolina, saludos a Arnulfo por ahí. Estoy tratando de invitarles por si gustan, pero el sistema parece que no me deja. Sean un poquito pacientes, o si usted ve por ahí alguna y quiere participar un momento, con mucho gusto, ¿verdad? Lo único que se exige, y disculpen la palabra exige, es que todo aquel que participe sea una persona respetuosa, educada y que quiera contribuir, porque Evangelio Eterno 767, su servidor Milton Alonso Granados, no es una persona que quiera contribuir a la polémica, ni al ponerle el zapato a otro o presentarse uno como que sabe más que el otro, ¿verdad? Aquí damos prioridad a la sencillez, a la humildad, a la gracia, sabiendo que somos seres humanos y que todos somos hermanos en ese sentido y que todos deseamos ser mejor cada día. Así es que si este tema contribuye a su crecimiento y edificación, excelente. Yo feliz de la vida, les sigo compartiendo este material. Es un material muy amplio, ¿verdad? Quizá debería haber comenzado por la introducción, pero por alguna manera, al terminar este capitulito, este título, Ciro, el rey gentil escogido de Dios para salvación de Israel, o Ciro el Grande, el rey persa, el Cristo de Dios, he querido compartirlo para escuchar sus opiniones y también para invitarles de que si usted gusta me deje ahí su nombre, qué sé yo, y me gustaría recibir este material. Yo con gusto se lo comparto, ¿verdad? Puede enviarme la solicitud a evangelioeterno767@gmail.com, o puede igual escribirme por Evangelio Eterno 767 en Facebook. También está en YouTube. Por ahí puede decirme, hermano, páseme ese material, me interesa, y con gusto lo comparto. Lo único que se quiere es que lo estudie, lo único que se quiere es que haga preguntas y que quizá a futuro pueda usted subir y dar su opinión con respecto a este tema. Seguimos a ver si hacemos esto más corto. Sigo leyendo, amados. Quiero decirles que trato de invitar a algunas personas que me aparece acá que quieren participar, pero no sé si el sistema no me dejará. Entonces, bueno, pues tendré que aprender a ver cómo hacerlo. Sigo. En los capítulos 40 al 55 de Isaías, los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías presentan un mensaje de consuelo y restauración. Quizá usted no sepa que Isaías fue escrito por 3 diferentes autores. No voy a cambiarles el tema, pero más adelante lo vamos a mirar. El libro de Isaías, asignado a Isaías, fue escrito por más de 3 autores. Interesante. Y fue escrito en un periodo de más de 230 años. También es muy interesante, pero un día lo vamos a mirar ya con datos históricos. También en los capítulos se hace mención del siervo del Señor y de la liberación del pueblo del exilio. ¿Cuáles capítulos? 40 al 55 de Isaías. Además se proclama un llamado a las naciones gentiles, invitándolas a unirse al Dios de Israel y participar de su salvación. Qué bonito, ¿verdad? O sea que de 40 al 55 el libro de Isaías
habla de la liberación de Israel, también presenta los cielos nuevos y tierra nueva, y e invita a las naciones gentiles, cosa que no era muy judío. Recuerdan que los judíos eran muy exclusivistas y que ellos ni siquiera se sentaban con un gentil, que para ellos un gentil era como un animalito. Por eso usted oye que los perros estarán fuera, o que el evangelio fue traído para las ovejas de Israel, no para dárselo a los perrillos. Sí, es perros lo que dice, pero perrillos es la forma que se traduce para que se sienta un poquito más suave. Bueno, en aquel tiempo los gentiles, yo puedo llamarme gentil o no, ¿verdad? Hace poco me hice un examen de ADN y tengo todavía parte de raíces hebreas, pero soy gentil. No porque tenga nada en contra de Israel, ¿verdad? No tengo nada en contra de Israel, ni de la Israel bíblica, ni de la Israel histórica, ni de la Israel contemporánea. Pero ¿quién es el siervo del Señor? ¿Es acaso Ciro? ¿Israel? ¿Isaías? ¿Ezequías? ¿O Jesús? ¿O quizá todos ellos? En el libro de Isaías, el siervo del Señor se menciona en varios pasajes. Hay diferentes interpretaciones sobre la identidad del siervo del Señor. Ok, un momento, vamos a ver. Bueno, está un poquito mal portado este TikTok hoy. Hay diferentes interpretaciones sobre quién es el siervo del Señor. Según, dependiendo del conocimiento y entendimiento de lo que es la profecía multidimensional o repetitiva, usted podría decir, bueno, el siervo del Señor es Isaías, es Ciro, es Ezequías, es Jesús. O somos hoy el siervo del Señor, todos nosotros, el Cristo colectivo, el cuerpo de Cristo. En el libro de Isaías, el siervo del Señor se menciona en varios pasajes. Hay diferentes interpretaciones sobre la identidad del siervo del Señor, y es un tema debatido entre los estudiosos de la Biblia. A continuación te mencionaré algunas de las interpretaciones más comunes. Israel. En algunos pasajes el siervo del Señor se identifica como con el pueblo de Israel en un conjunto. Isaías 41, 8, 9 dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de las partes más remotas y te dije, tú eres mi siervo. ¿Sí? Israel es el siervo. Te he escogido y no te he desechado. En esta interpretación, el siervo del Señor representa al pueblo de Israel, el cual, a pesar de ser ciego y sordo, se le ha dado la misión de ser una luz a las naciones. Eso de ser ciego y sordo, usted lo lee en Isaías 42, 19 y en Isaías 49, versos 3 al 6. Muy interesante. Número 2. ¿Quién también es el siervo del Señor? Isaías mismo. Algunos sostienen que el profeta Isaías también es presentado como el siervo del Señor. El profeta Isaías no solamente entregó su vida al ministerio, sino que también perdió su vida por él. La historia registra que Isaías fue aserrado por la mitad bajo las órdenes del rey Manasés de Judá. O sea, que fue el siervo sufriente del Señor. Quizá, como dice la Biblia, ni siquiera pudo abrir su boca. La cosa fue que fue atado, fue llevado preso y fue aserrado en dos o partido por la mitad por causa del mensaje de la palabra y por causa de Israel. Es de notar que en ciertos pasajes Isaías habla en primera persona como si fuera el siervo del Señor. A la vez, por ejemplo, en Isaías 49, 1 a 3, el siervo del Señor se identifica como alguien llamado desde el vientre de su madre y elegido para ser portavoz del Señor. Por tanto, este es un escrito que puede ser correctamente aplicado tanto a Israel, como a Isaías, como a Ciro, como a Ezequías y también al ministerio de Jesús, por supuesto. ¿Verdad? No estoy diciendo que el cristianismo está excluido, sino que son pasajes directos, aplicativos, de acuerdo al tiempo y al espacio, al lugar y a la forma en que se cumplen. De acuerdo, por supuesto, a la fe, el crecimiento, el conocimiento y entendimiento de las personas que leen, escuchan, estudian. Número 3. El siervo del Señor es Ciro, el rey y pastor.
escogido como ungido de Dios para traer paz y liberación. Ciro es convertido por Dios en instrumento unificador tanto del mundo judío como gentil. Recordemos que a través de Ciro Dios llama a las naciones a convertirse, y Dios dice de Ciro: él será mi ungido, mi Cristo, delante de él abriré puertas, los cerrojos serán rotos, etcétera, etcétera. La obra de Cristo en Jesús también es el siervo del Señor, por supuesto. Otra interpretación directamente enlazada con la profecía multidimensional explica que el siervo del Señor representa al Mesías, es decir, a Jesús, en el contexto cristiano. En el Nuevo Testamento se cita y aplica el pasaje de Isaías al ministerio y la persona de Jesús. En el libro de Mateo o de Yeshua, para que nadie se vaya a ofender. En el libro de Mateo, por ejemplo, se menciona que las acciones y los sufrimientos de Jesús cumplen con las profecías relacionadas con el siervo del Señor descrito en Isaías capítulo 53. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones pueden coexistir. ¿Escucha usted eso, amado? Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones pueden coexistir y no necesariamente son excluyentes entre sí. O sea, que la profecía es multidimensional. No precisamente si yo entiendo que el siervo del Señor es Isaías, o que el siervo del Señor es Ezequías, porque un niño nos es nacido, se le dice a Acab, refiriéndose al niño que había sido nacido, el niño rey o Ezequías, que traería paz sobre Jerusalén. Bueno, es un tema que luego vamos a mirar, el Cristo en Ezequías y cómo la profecía se aplica a Ezequías. Pero ahorita estamos entonces mirando que todos estos cumplimientos no son excluyentes, sino que pueden ser, pueden coexistir entre sí. De tal manera que no estoy diciéndole aquí que si usted cree en Jesús no crea, o que si usted ha visto el cumplimiento de Dios en Ciro o en Ezequías en algún estudio, pues está bien que lo vea así, porque así está. Sí, todos nosotros, especialmente aquellos que hemos venido a la vida de fe a través del cristianismo, hay un anhelo que todos tenemos, y es entender aquello que el apóstol Pablo llama el misterio oculto escondido a través de los siglos, o aquellos misterios que dice Jesús: me ha sido dado aclarar los misterios desde los siglos escondidos en Dios. Entonces hay muchos misterios, claro. Yo recuerdo que aún en mi tiempo decían: no lea la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Y a veces sí, uno ve tantos ángulos que uno dice: wow, esto está complicado, ¿verdad? Mejor me tomo unas vacaciones porque me puedo confundir mucho. Pero es bonito cuando ya uno llega a entender la Biblia desde sus diferentes, como dice la palabra, desde su multiforme sabiduría. Cuando lo miramos desde todos esos ángulos proféticos, de cumplimiento, interpretativos, es muy lindo y pues es muy enriquecedor, porque al fin nos damos cuenta que el libro o que el misterio de Dios fue revelado y podemos verlo tal cual es, no tal cual se nos dijo, no tal cual quizá aprendimos, sino que ha sido una revelación progresiva y que hoy podemos ver lo que ha sido el cumplimiento y lo que ha sido para muchos ver la mano de Dios en diferentes etapas y en diferentes circunstancias. Ok, entonces el libro de Isaías es rico y complejo, y el siervo del Señor se presenta en diferentes contextos y perspectivas a lo largo de los 240 años de historia escritural inmediata registrada en el libro. O sea, Isaías fue escrito en un periodo de 240 años, en los cuales participó tanto Isaías como un profeta anónimo, etcétera, etcétera. Luego ese tema lo vamos a mirar. Pero Isaías fue escrito a través de 240 años y es aplicable al periodo en el cual Isaías profetizó. Isaías profetizó en el tiempo en que estaba este rey malvado, dice la Biblia, el rey Acab. E Israel estaba a punto, Jerusalén estaba a punto de ser esclavizada, estaba amenazada por el rey asirio. A los judíos se les ofreció el reposo de Dios, pero dice la Biblia
en quietud y en reposo seréis salvos, mas no quisisteis. Entonces, como el rey Acab no quiso, le es dada una señal, y esa señal dice, porque una virgen concebirá. El término virgen para los judíos equivale a una mujer que tenía un hijo milagroso o un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esa era una mujer muy joven que no menstruaba todavía, o que era una mujer muy mayor que no menstruaba todavía, o una mujer estéril. Entonces, cuando era una mujer estéril, o que era muy joven o muy mayor, aquel hijo, como el hijo de Ana, aquella que llora en el templo y le pide un hijo y nace Samuel, es tomado como el hijo de Dios, porque le es entregado a Dios. Entonces, en este periodo de 240 años, Isaías ejerció el ministerio en el tiempo en que le fue dada la profecía a Acab de que un hijo de Dios sería nacido y que sería llamado Padre Eterno, Admirable, Consejero. Si usted va al significado de Ezequías, se va a dar cuenta que Ezequías significa esas cosas también. Y que Ezequías trajo mucha paz. Bueno, quiero decir, en ese periodo de 240 años sucedieron muchas cosas lindas. Y una de esas cosas fue la historia de Ezequías, el hijo de Acab, el rey malo, y cómo Ezequías trajo paz y prosperidad al pueblo de Dios. Pero sin salirnos del tema, y siguiendo con esto de la escritura repetitiva o multidimensional, estábamos diciendo que el libro de Isaías es rico y complejo, y el siervo del Señor se presenta en diferentes contextos y perspectivas a lo largo de los 240 años de historia escritural inmediata registrada en el libro. Este intervalo cubre una fase crítica en la historia de Judá, que incluye el ascenso y la caída del poder asirio, el exilio en Babilonia y el retorno del pueblo judío bajo el dominio persa. Aunque no todos los eventos de este periodo se describen en detalle, los escritos reflejan las principales crisis y esperanzas de este extenso y tumultuoso periodo en la historia israelita. Eso es lo que describe y lo que abarca el libro de Isaías. Es una historia muy dolorosa, muy triste, muy sufrida, de mucha esperanza y de mucha bendición, restauración, salvación, liberación. El Yeshua, que significa salvación y liberación, el Yeshua de Dios, era manifestado a través de diferentes instrumentos escogidos, ungidos o Cristos, a través de la historia en Israel y para Jerusalén específicamente. En conclusión, el rol del siervo del Señor en la escritura profética recurrente o multidimensional se cumple en una y varias personas a la vez. Todos ellos sirvieron como instrumentos proféticos que manifestaron el accionar de Cristo y su obra a favor del hombre sobre la tierra. Sus ministerios estuvieron ligados proféticamente ¿a qué? A la reconstrucción del templo, a ser instrumentos llamados a proclamar la verdadera libertad o la salvación, la libertad del Señor, y edificar el reino de Dios simbolizado por la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, todos ellos representan a Cristo como el siervo del Señor, tal como se describe en Lucas 4:18. Bueno, mis amados, espero que aquellos que han estado pendientes de esta enseñanza estén aprendiendo algo, o quizá haya muchas dudas. Puede dejar usted sus preguntas, sus inquietudes, tanto acá en TikTok, como puede comunicarse conmigo a través de nuestro canal en YouTube, Evangelio Eterno 767, o nuestra página de Facebook, Evangelio Eterno 767. También estamos en Instagram y en X o Twitter, ¿verdad? Puede escribirme aquí a través de TikTok, si el sistema se lo permite, dejar ahí su pregunta, su inquietud, y con mucho gusto yo puedo respondérsela. O también, si usted quiere este material, que por este tiempo limitado estoy ofreciendo gratis, es parte de un libro que estoy escribiendo, que está titulado, o el tema es Ciro, el rey gentil persa, el Cristo escogido de Dios. Es un tema que está fundamentado en Isaías, en la historia y en la obra que hizo Ciro, la obra profética cumplida que hizo Ciro para con Dios. Ciro en la Biblia
y Ciro la historia de Israel. Continuando con el tema, la utilización del término Cristo o Mesías lo encontramos en Isaías capítulo 45 verso 1. En este texto el profeta se dirige a Ciro, rey de Persia, como el Mesías o Cristo escogido para cumplir con la misión de Dios. Usted puede leerlo ahí en Isaías 45.1, creo que del 1 al 3, ahí puede estar leyendo sobre Ciro. En el idioma perso antiguo, el nombre Ciro, Kurosh o Kurush, podría derivar de la raíz Kuru, que significa como el sol. Interesante, ¿verdad? Porque creo que es en Malaquías que dice: traeré mi salvación no sé, seré sol de justicia y mis alas traerán salvación. El sol, simbólicamente hablando, ¿no? es este astro que nos da la luz, que nos calienta y que provee para que los alimentos, las plantas crezcan y todo esto. Entonces, uno de los significados de Ciro, Kuros o Cruz, en el idioma perso antiguo significa como el sol o sol. Otra interpretación sugiere que el nombre significa el que cuida o el pastor. Bueno, en la Biblia dice: él será mi pastor, hablando de este pastor gentil, cómo pastorearía a Jerusalén, lo que podría estar relacionado con su papel escritural de líder y protector. A Ciro no solamente se le prometen los tesoros escondidos, oiga, se le prometen los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Tremenda promesa se le dio a este rey. Los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, sino que también se le da un nombre que representaría su misión de vida y autoridad para con Dios. Ante la manifestación y de la autoridad de Cristo en Ciro, las puertas serían abiertas y los cerrojos destruidos y los caminos enderezados. Casi nada, ¿verdad? La profecía dice: los caminos serán enderezados, los cerrojos serán despedazados y las puertas le serán abiertas. ¿A quién? A Ciro, mi Cristo, aquel que yo llamo mi pastor para las naciones y también para el pueblo de Jerusalén en su tiempo, por la obra que haría escritural y el cumplimiento profético que tendría este hombre en aquel tiempo, en el tiempo en el cual se escribió el libro de Isaías, un periodo de 240 años de escritura. Existe un gran paralelismo entre este Mesías escogido y profetizado para aquel tiempo y la obra de Cristo en Jesús. Así como Juan enderezaría el camino para el ministerio de Jesús, también el espíritu de Elías, posiblemente a través del ministerio profético de Isaías, habría de enderezar los caminos para la obra de Cristo, para que esta obra fuera brillante como la luz del sol. Sí, en la palabra dice que Dios llamó a Juan para que enderezara los caminos del Señor, hablando de Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero asimismo también dice que Dios puso su siervo para enderezar los caminos, si usted lee ahí en Isaías, los caminos de mi siervo Ciro. O sea, que de igual manera hubo un servidor antes, un precursor antes de Jesús, que fue Juan. También hubo un precursor antes de Ciro, que enderezaría los caminos para la manifestación de Ciro. En este caso yo me inclino por pensar que Isaías y su mensaje preparó el camino para que la gloria de Dios se manifestara en Ciro y el cumplimiento profético se llevara a cabo, de tal manera que la restauración del templo y de Jerusalén se llevó a cabo en aquel tiempo, pero había sido profetizado por Isaías. El camino había sido preparado por Isaías, así como el camino fue preparado por Juan el Bautista, el camino de Jesús, de la manifestación de Jesús, o el Cristo en Jesús. Bueno, mis amados, espero que estén captando, o que hayan, si hay dudas, si hay preguntas, las habrá muchas, porque quizás este es un tema que usted no lea en el internet. Quizás este es un tema que la inteligencia artificial no se la dé. Si usted tiene inteligencia artificial ahí en su teléfono, ¿por qué? Porque no es un tema conocido, no es un tema muy entendido o enseñado por ningún pastor, apóstol, profeta o maestro que yo sepa. Si hay alguno ahí que enseñe este tema, pues usted me pone el nombre para comunicarme con él. Sería muy bueno conocerlo.
Pero es un tema 100% bíblico, escritural, profético, verdadero, cumplido y que se cumple según queramos verlo. ¿Por qué Ciro fue el rey de reyes? Bueno, Ciro gobernó sobre muchas naciones. Voy a leerles algunas de las naciones que reinó Ciro en su tiempo, por lo cual fue conocido como el rey de reyes y también fue conocido como el salvador del mundo en aquel tiempo. Ciro, siendo el Mesías gentil, bueno, trato de invitar aquí, pero el sistema no sé si me dejará o no dejará. Si usted gusta subir, con gusto, participar un par de minutos, 2-5 minutos, dando su punto de vista, bienvenido. Lo único que se pide, se requiere, es, por supuesto, tener el respeto y la educación, traer un mensaje que pueda edificar, que pueda enseñar, y no un mensaje que sea polémico ni que tienda a querer presentar a alguien como menos o como más, ¿verdad? Aquí todos somos iguales, quizá algunos tienen un grado de enseñanza diferente, pero eso no quiere decir que seamos mejores o peores, sino que estamos en un proceso de aprendizaje todos en diferentes temas que tienen que ver con la vida y con la espiritualidad. Ciro, siendo el Mesías gentil enviado por el Señor para su época, hereda el título de pastor. Tanto a Ciro se le conoció por ser llamado Shahansha, que en persa antiguo significa o se traduce como rey de reyes o rey de los reyes. Sí, estoy hablando no solamente que Ciro es llamado como Cristo ungido para la salvación de Jerusalén en la Biblia, proféticamente hablando, sino que en el mundo de aquel entonces a Ciro se le conoció bajo el título de Shahansha, que quiere decir rey de reyes o rey de los reyes. Ciro el Grande reinó sobre un vasto imperio conocido como el Imperio Persa o el Imperio Aquemedina. Durante su gobierno, Ciro conquistó y reinó sobre varios reinos y regiones. A continuación se menciona algunos de los reinos y territorios que estuvieron bajo el dominio de Ciro. Este hombre fue rey de reyes o señor de señores en su tiempo. Reinó sobre vastos lugares, gobernó sobre muchos gobernantes. Reino de Media. Ciro derrocó al último rey de Media, Astiages, en el año 550 a.C., estableciendo así su dominio sobre Media y unificando a los medos y persas bajo su gobierno. Reino de Lidia. Ciro conquistó el reino de Lidia, ubicado en la región de Anatolia, alrededor del año 546 a.C. El rey lidio anterior a Jesús. El rey lidio Creso fue derrotado por las fuerzas persas y su territorio pasó a formar parte del imperio persa. Babilonia. Uno de los mayores logros de Ciro fue la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. El último rey de Babilonia, Nabonido, fue derrotado y Ciro se autoproclamó rey de Babilonia, mostrando una política de tolerancia religiosa hacia los pueblos conquistados y permitió el regreso de los exiliados judíos. O sea, Ciro conquista Babilonia en el año 539 y en el año 538 hace un edicto permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo, cumpliendo así la profecía dicha por Isaías. También Ciro conquistó parte de Asia Menor. Ciro extendió su control sobre parte de Asia Menor, incluyendo regiones como Jonia y Frigia. Esto implicó la incorporación de ciudades-estado griegas y otros territorios bajo el dominio persa. Egipto. Aunque Ciro no conquistó personalmente Egipto, dejó los preparativos para una conquista antes de su muerte. Su sucesor, Cambises II, finalmente logró la conquista de Egipto en el año 525 anterior a Jesús. Estos son solo algunos ejemplos de los reinos y territorios de los cuales Ciro, el rey grande, reinó durante su gobierno. Su imperio se extendió por gran parte de Oriente Medio y Asia Menor, y su legado fue significativo tanto en términos políticos como culturales. Ciro II, o Ciro el II, también conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del Imperio Persa y uno de los líderes más destacados en la historia
mundial. Oiga, en la historia mundial, claro, han pasado muchos años, cerca de, qué sé yo, 2500 años o más. Y para nosotros, pues, decir que Ciro fue uno de los líderes de más influencia en la historia mundial, quizás no lo sabemos, pero en aquel tiempo ese hombre no solamente fue un gobernador de gran parte del mundo conocido, sino que también fue un Cristo o un ungido escogido por Dios para traer salvación y liberación a Israel, para traer la Yeshua, que viene de Yasha, que significa libertad, paz, prosperidad, plenitud, salvación. Eso es lo que traería Ciro para Jerusalén. Sería el Yeshua o el Cristo ungido de Dios, que traería la Yasha de Dios con la salvación y la libertad para el pueblo. Bueno, mis amados, aquí sigue otro tema muy lindo que se llama Ciro y la séptima semana profética de Daniel. Es un tema muy amplio. Usted quizá ha oído sobre la semana 70 de Daniel. Hay muchas interpretaciones de esto, pero Ciro y la séptima semana de Daniel es un tema que yo por ahí no lo he encontrado, ¿verdad? A veces nosotros repetimos lo que encontramos y lo que leemos. Entonces, sobre las 70 semanas de Daniel usted encuentra material en cualquier lado. Pero si hay material que hable sobre Ciro y la séptima semana profetizada por Daniel, el cumplimiento de la séptima semana profetizada por Daniel, igual déjenmelo saber porque a mí me interesa. Hasta ahorita, en este escrito que estoy llevando a cabo, que se llama el misterio del Hijo Eterno de Dios y el Cristo a través de los tiempos, yo estoy tomando este tema, que es Ciro y la séptima semana profetizada por Daniel, pero estoy ampliándolo, por eso se los comparto, por si alguno de ustedes conoce sobre este material o quiere ampliar o quiere preguntar, que lo haga. Puede interactuar con mi persona a través de YouTube, puede interactuar también a través de Twitter o X, puede interactuar a través de mi email evangelioeterno767@gmail, puede interactuar a través de la página Evangelio Eterno 767 en YouTube o la página de Evangelio Eterno 767 en Facebook. Así que puede encontrarnos en muchos lugares. También le invito para que si usted no conoce este material, aproveche este libro, El Reposo de Dios, que está tanto en español como en inglés. El Reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó. También está en inglés, The Rest of God, Entering the Perfect Day, The Day that Never Ended. Puede encontrarlo en Amazon, puede encontrarlo en eBay, puede encontrarlo en Google. Si usted pone ahí www.miltonalonsogranados.com, también lo va a llevar a una página donde va a presentarle el libro y cómo comprarlo. Así es que yo le invito para que si no lo ha hecho, lo haga. Puede bajarlo en formato, no sé, de audio, o un formato a su celular, bien barato. Creo que vale como $7, o puede formar en PDF. Bueno, puede pedirlo en pasta suave, puede pedirlo en pasta dura. Están diferentes formatos y estoy seguro que este es un libro que puede llevar mucha paz y mucha bendición a su vida. Sobre todo si usted tiene un padre que ya se retiró, que está por ahí descansando en casa, este es un libro que sería un excelente regalo. Está a un precio bastante bajo y son prácticamente unas 230 páginas de mucha bendición. Este es un libro, amados, que en algún momento fueron más de 350 páginas, pero antes de publicarlo yo preferí reducirlo de tal manera que fuera a la esencia, no específico, al grano, algo que pudiera hacer crecer a la persona sin necesidad de darle tantas vueltas al asunto. A veces uno compra un libro que lee las primeras 5 páginas y ya luego se aburre porque no lo lleva a ningún lugar. Este libro, yo les prometo, amados, que los va a mantener muy pero muy entretenidos. Les va a enseñar desde la primera página hasta la última cosas muy pero muy interesantes que usted no ha leído ni ha aprendido en ningún otro lugar. Es una promesa. El Reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó, por Milton Alonso Granados. Les invito para que lo miren. Bueno, mis amados, voy a dejar aquí porque ya he ido un poco sobre este tema, ¿verdad? De Ciro, el Cristo, y ya como que me estoy cansando un poquito. Nos falta todavía Ciro y la séptima semana profética de Daniel. ¿En qué sentido Ciro vino a ser el Mesías judío que cumplió con la séptima semana profética de Daniel? Bueno, ahí se lo dejo como tarea. Podemos dejarlo para hacer el próximo en vivo, hacer un en vivo corto y que usted pueda
aportar, preguntar. Igual usted puede buscar ahí en el internet, en su biblioteca, con su pastor, en sus libros de estudio, acerca del tema que hoy he estado hablando, que es Ciro, el Cristo ungido de Dios gentil, profetizado para la salvación de Israel, y cómo se llevó a cabo ese cumplimiento. Iremos poco a poco mirando los diferentes ángulos proféticos y el cumplimiento de la palabra a través de los tiempos, y cómo podemos entender que han habido muchos Mesías y Cristos a través de toda la historia de Israel en sus épocas y en sus tiempos. Fue profetizada y dada la palabra, como por ejemplo Ezequías. Cómo Ezequías cumple con la profecía de ser Dios fuerte, y usted dirá, no, pero es que él no era Dios fuerte. No, él era la representación del Dios fuerte, del admirable consejero, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa el nombre de Ezequías, bíblicamente y también en su contexto judío, pero es un tema para verlo después. Yo les animo para que ustedes estudien, hay mucho que aprender. Si quizá usted tiene 5, 10, 15, 20 años, 30, de ser pastor, de ser cristiano, de ser apóstol y profeta, y en algún momento sintió como que ya lo sabía todo, pues hoy quizá pueda darse cuenta que hay mucho todavía por aprender, mucho que compartir, mucho que enseñar, mucho que edificar, muchas cosas que pueden ser muy valiosas y que pueden ser muy inspiradoras cuando vemos la intervención de la gloria, de la gracia, de la misericordia de Dios a través de los tiempos, en las diferentes etapas bíblicas y proféticas en la historia bíblica. Saludo a mi amado José León Ruiz, saludos a Sergio Lara, saludos Francia Gil, que ha estado por ahí. A todos me encantaría muchísimo que participaran si tienen algo que aportar con respecto a este tema, pero la verdad que no sé en el sistema cómo puedo enviar la invitación, pero no se me va, si es que estoy un poquito enredado con esto. Sin embargo, es un placer tenerles acá. Mi nombre es Milton Alonso Granados, vivo en Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos. Si me ven hoy aquí de lentes oscuros, bueno, pueden verme sin lentes en otros, ¿verdad? Se me irrita bastante la vista y por eso a veces prefiero mejor cuidarme, porque soy una persona que pasa bastante tiempo ahí en la computadora y en el celular y eso, ¿verdad? Entonces por eso estoy utilizando hoy estos lentes. Bueno, bendito sea el Eterno, bendito sea el Todopoderoso, bendito sea el gran yo soy, bendito sea cada uno de ustedes, sean personas que compartan la fe que hoy yo expreso o que no la compartan, de igual modo sean bendecidos, reciban lo mejor de mi persona. A cada uno de ustedes se les mira como padres, como madres y como hijos. Aquellos que son mayor que mí son mis padres, aquellas que son mayor que mí son mis madres, y aquellos que son menor que mí son mis hijos. Así es que mis respetos, todo mi cariño, mi aprecio a cada uno de mis padres, madres y a cada uno de mis hijos. Lo mejor de lo mejor, bendiciones eternas, bendiciones sin límites, y les invito para que compartan este material, para que compartan sus inquietudes, para que dejen ahí sus inquietudes, y para que si tiene preguntas o si usted gusta tener este material escrito, también me lo deje saber y con muchísimo gusto yo se los comparto. Gracias, amados.